El tema o el título del mensaje es llenos de vida, llenos de vida. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de esto y quiero que podamos ir a este pasaje que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45, dice la palabra: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. El primer Adán fue alma viviente, dice la palabra, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Esta palabra nos está mostrando el contraste entre las dos naturalezas. La naturaleza humana, representada por Adán, el primer Adán, que es el Adán del huerto del Edén, y el postrer Adán, que sería Jesucristo. Jesucristo, quien no es como el primer Adán, sino llega a ser el postrer Adán, en el sentido de que es la persona representativa, la persona que se identifica con toda la humanidad. El postrer Adán, espíritu vivificante. Espíritu vivificante. Esa es la diferencia. El primer Adán era alma viviente, ¿no? Naturaleza humana. Pero el segundo Adán o el postrer Adán o Jesucristo mismo es espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir eso? Espíritu que da vida. Espíritu que da vida. Esa es la clave. Por eso hoy día el mensaje, el título del mensaje es llenos de vida. Vamos a hablar de esta característica que el Señor ha puesto en nosotros, que es la vida. Dios nos ha dado vida, Dios ha puesto vida en nosotros y eso es lo que nosotros tenemos que entender hoy en día. ¿Por qué? Porque Jesucristo es espíritu vivificante y Jesucristo está en ti y en mí, está en nuestra vida, está en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y a partir de este momento está empezando a dar vida, no solamente a nosotros. Nosotros podemos dar vida en muchos sentidos y enseguida vamos a detallar cómo es que esto que el Señor ha puesto en nuestra vida, el Espíritu Santo, está dando vida de esa forma. Así que vamos a comenzar y hoy día tenemos 3 puntos como de costumbre y vamos a ir al primer punto y en el primer punto vamos a aclarar lo que son las 3 vidas, ¿ok? Ay, perdón, me estaba molestando ese sonido. Ahora sí, ¿todos bien? Lo siento, lo siento. Primer punto, 3 vidas, 3 vidas. Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 14. Lucas capítulo 8, versículo 14. Vamos a ver que en el griego, en el idioma griego del Nuevo Testamento, el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, hay distintas palabras que determinan o que establecen un término en nuestro idioma. Son traducidas a nuestro idioma. Entonces, cuando nosotros hablamos de vida, por ejemplo, en nuestro idioma, en griego hay 3 palabras distintas para definir vida. Y esto establece tipos de vida distintos en nuestro ser. Nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando la Biblia habla de vida, se refiere a una parte de nuestro ser. Puede ser el cuerpo, puede ser el alma, puede ser el espíritu. En realidad tenemos 3 vidas en nosotros. Pero como son características, son distintas, son especiales. Lo vamos a ir viendo. En Lucas capítulo 8, versículo 14, por ejemplo, dice la palabra: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y riquezas y los placeres de la vida. Esta palabra vida es bios, ¿no? Se refiere a la palabra o a la vida biológica. Se refiere a la vida biológica. Como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, tenemos 3 vidas, como les decimos. La primera sería la vida biológica, que es la vida corporal, física. Somos un cuerpo, tenemos un corazón, tenemos órganos, tenemos respiración, características biológicas. Entonces,
cuando nosotros vivimos esta vida, es una vida biológica, por eso de esa palabra viene la palabra bios, ¿no? De la palabra bios viene la palabra biología, biológico, etc. Se refiere a esta naturaleza física humana, pero que es de características biológicas. Se podría decir aún semejante a la vida animal, ¿no? Animal. Por eso la biología estudia los animales y en cierta forma esta vida se parece mucho a la vida de los animales, porque está hablando desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de las características de un ser vivo, ¿no? Que tiene un corazón, tiene una circulación de la sangre, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Carlitos. No sé por qué estaba medio que me estaba molestando eso. Pero ahora, cuando nosotros vemos esta vida, todos tenemos esta vida, que es la vida biológica, ¿ok? Es la vida más externa, la vida más básica, la vida más, se puede decir, más simple, pero también la vida más baja, más animal. Es la vida que tiene los instintos y todas cosas biológicas, estamos hablando, ¿ok? La vida que requiere alimento, requiere ciertas necesidades biológicas y demás. Pero, como les decía, es la vida que tal vez nos relaciona o nos hace parecer un poco a los animales. Es más, hoy día la ciencia dice, ¿somos animales evolucionados? No, en realidad no somos animales. Porque si bien tenemos este cuerpo que tiene una vida biológica, pero aparte de eso tenemos alma y tenemos espíritu. Por lo tanto, por eso no somos animales. ¿Ok? Eso es importante para nosotros entender. Vamos a la segunda vida que está en Lucas capítulo 9 versículo 24. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, y aquí el término traducido como vida en griego es psuche, o algunos le llaman psique, ¿no? Que es la vida del alma. La vida del alma, suge, que es la palabra de la cual viene la palabra psique, que es la palabra de la cual se traduce o se deriva la palabra psicología, que es la vida de la mente. A eso se refiere. Porque todo el que quiera salvar su vida, suge, la perderá. Y todo el que pierda su vida, suge, por causa de mí, éste la salvará. Entonces aquí tenemos otra palabra que también es traducida como vida, pero que tiene una connotación más del alma, ¿no? No es una vida biológica. La palabra bios en griego habla de la vida biológica del cuerpo. Pero la palabra suge o psique es la palabra en griego que define a la vida del alma, de la mente, de las emociones, ¿no? Es la palabra que se refiere a esa vida interna que tenemos, con la cual nosotros pensamos, analizamos, decidimos. Es la parte volitiva, es la parte de la mente y de las emociones. Esta vida está presente en todos nosotros también. Todos nosotros tenemos esa vida interior que está en nuestra mente. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo analizamos? ¿Cuál es nuestro punto de vista? ¿Qué es nuestro parecer? ¿Por qué reaccionamos así? ¿Por qué tenemos estas emociones? Porque en función a nuestros pensamientos están nuestras emociones, ¿no? Cuando uno piensa de una forma, actúa de una determinada forma. Por esa razón, cuando nosotros nos basamos en esta vida, en nuestros pensamientos, y a través de esto se desatan nuestras emociones, entonces tenemos, como decimos, una vida basada en el alma. Somos almáticos, por la mayoría, porque todos hemos vivido en ese sentido y desde ese punto de vista, en absoluto, ¿no? Hasta que nos encontramos con Cristo, y enseguida vamos a entrar a esa parte. Pero todos hemos vivido guiados por nuestra vida biológica, por nuestros instintos, nuestros más bajos instintos carnales humanos, ¿no es cierto? No sé si a alguien le ocurre eso. El cuerpo domina a tal punto que dice uno, tengo hambre, tengo lo que sea, voy a comer, aunque sea mi zapato, voy a mascar, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque está guiado por esa fuerza, por esa vida biológica, ¿no? O digo, estoy cansado, quiero dormir, no me interesa el mundo, no, me boten del empleo, lo que sea, voy a dormir. ¿Por qué? Porque tu vida biológica, tu cuerpo, gobierna todo tu ser. Muchos así hemos vivido o vivimos tal vez, gobernados por la vida biológica, ¿no?
¿Por qué ocurren, por ejemplo, ya para ir a algo más profundo, por qué ocurren los adulterios, por ejemplo, los adulterios? Muchas veces es por el tema sexual, que es un deseo físico, carnal, biológico. Por esa razón, muchas veces. Otras veces es basado en la vida del alma. ¿Por qué? La necesidad de enamorarse, de sentir, de emocionarse y demás, de las emociones, por eso también ocurre, ¿no? Pero son básicamente en esos niveles donde se generan este tipo de problemas. Uno es guiado por las más bajas pasiones instintivas, biológicas, corporales, o por tu razón y tus emociones. Esas son la parte, se puede decir, más baja del hombre, moralmente hablando. Y muchos de nosotros hemos sido guiados, o tal vez aún seguimos siendo guiados, por eso, ¿no? Por eso, por cómo pensamos. Se han encontrado con una persona que dice, yo pienso así, ¿no? Yo soy así, ¿no? Este es mi punto de vista y nadie me mueve de esto, ¿no? Está basado en su razón, en su mente. Por lo tanto, cuando estamos basados en esto, obviamente vamos a tener conflictos y problemas, porque es la parte más, se puede decir moralmente hablando, más baja del hombre. Porque Dios ha venido a darnos otro tipo de vida, y ahí vamos al tercer tipo de vida, que está en Juan capítulo 10, versículo 28, que dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesucristo hablando de nosotros que nos da vida. ¿Qué vida? En este caso, esta palabra traducida como vida en griego es la palabra zoe, que es la vida espiritual, la vida más alta, la vida, algunos dicen, de Dios mismo, ¿no? Esa vida ha sido otorgada a nosotros, a todos los que creemos en Él, porque en el momento en que has creído en el Señor Jesucristo, esa vida ha venido a ti, a tu espíritu. Y en ese lugar, como les había explicado el anterior domingo, es que el Señor habita, su Espíritu Santo habita en tu espíritu. Y esa vida de tu espíritu es una vida santa. Porque Dios, santo y todopoderoso, inmaculado, no puede habitar en un lugar que no sea santo. Por lo tanto, tu espíritu se ha constituido en ese lugar santo donde el Señor puede habitar. Es como el templo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, un lugar donde nadie podía entrar en el templo. Ahora ese es el lugar de nuestro espíritu, ¿no? Nuestro cuerpo físico sería como el atrio, nuestra alma sería como el lugar santo, pero el lugar santísimo donde está Dios es en nuestro espíritu. Y ahí está la vida de Dios, la vida Zoe, esa vida sobrenatural, esa vida gloriosa, esa vida santa. Y desde ahí comienza a operar. Esa vida comienza a irradiar cosas gloriosas. Por eso es que cuando nosotros empezamos a enfocarnos en esa vida, nuestra moral, nuestra vida mental, biológica, comienza a ser transformada. Cuando esa vida santa de Dios y donde está el Espíritu Santo comienza a fluir y comienza a afectar primero a nuestra alma, a nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, y luego llega a afectar a nuestro cuerpo. Es glorioso, pero ese es el proceso, ¿no? Tenemos que dejarla salir. Lo hermoso es que todos tenemos esta vida. Amén. Todos en absoluto. Así que póngase feliz porque son buenas noticias. Todos tenemos la vida de Dios, la vida Zoe en nuestro espíritu. Amén. ¿Está feliz ahora? ¿Sí? Todos en ese lugar, en nuestro espíritu, somos santos. Es santo, ¿no? Santos. Todos somos santos ahí, en ese lugar. Porque luego cuando nos vamos un poquito al alma, a las emociones, ahí cambian las cosas, porque dice, ¿cómo va a ser santo? Este hermano que habla así, hace esto, mira de esta forma, dice estas cosas, etc. Porque eso es el alma. Obviamente en el alma nadie es santo. Estamos en ese proceso.
¿no? Por causa de nuestra alma, de nuestra mente, nosotros a veces hacemos cosas que contradicen nuestra naturaleza espiritual santa. ¿Ok? Por eso el Señor Jesucristo y Dios mismo, cuando nos ve santos, ¿no? Nos dice, son santos. Son mis hijos amados en quien tengo complacencia. Nos ve en Cristo, nos ve en la santidad. No ve la parte almática, la parte aún física, no, Él ve la parte espiritual. Por eso te ve santo, te ve santa. Pero ahora el trabajo del Espíritu Santo es hacer que esta santidad, esta vida del Espíritu llegue a afectar a la vida del alma y esta afecte aún a la vida biológica del cuerpo. Ese es el proceso. Ahora vamos a entrar a eso y quiero compartir con ustedes el punto número que es vida en abundancia. He titulado Vida en Abundancia. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, por favor, donde la palabra o el mismo Señor Jesucristo nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el propósito de Dios. Dios ha venido a que tengamos vida, pero no solamente la vida espiritual. Ha dicho, no, solamente su espíritu ahí está, no. Ha dicho vida en abundancia en todos los sentidos. Vida en abundancia espiritual, vida en el alma también en abundancia y vida en el cuerpo también en abundancia. Cuando uno se empieza a preguntar cómo será la vida en abundancia en el cuerpo, por ejemplo, ¿cómo podríamos definir una persona llena de vida físicamente, biológicamente? Sanita, sin ningún problema, ¿no es cierto? Sin enfermedades, sin dolencias, sin achaques, ¿no? Es una persona vigorosa, una persona llena de vida, biológicamente hablando. ¿Cómo sería una persona llena de vida almáticamente hablando? Su mente, sus emociones, ¿cómo sería? Tendría equilibrado, ¿no es cierto? No loco, ¿no? Porque equilibrar sus emociones controladas, tendría inteligencia emocional, ¿no? No se porque a veces, ¿qué pasa? Cuando nos tocan la tecla clave, reventamos, no estamos equilibrados, ¿no? Cuando vemos una de esas novelas coreanas, ¿pero qué pasa? ¿De cuál? No es de verdad, no, pero le ha besado, así no. Entonces estamos en problemas. Cuando tenemos esos desequilibrios, obviamente nuestra vida almática no está bien. Estamos descontrolados almáticamente. Y ni qué decir cuando nosotros tenemos cosas en nuestra mente, qué ideas, qué pensamientos tenemos. Porque hay personas que parecen tranquilas, ¿no? Están así, qué bien, ¿cómo está así? No, este gobierno hambreador, que vamos a hacer esto, y guerra civil, y empiezan y tú tienes una mente así terrible, ¿no? Y te asustas, ¿qué pasa? ¿Qué tiene este cuate? Porque está traumado, ¿no? Porque tiene ideas graves. Esa no es una vida abundante. Una vida abundante desde el punto de vista del alma, de la mente, es equilibrada. Es una vida sana, que te habla de cosas sanas, te habla de cosas buenas, como dice la palabra, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo digno de alabanza, en esto piensen. No piensen en esas otras cosas que a veces son malas en realidad. Esa es una vida abundante en el alma. Y en el espíritu no tenemos que decir, porque en realidad tenemos una vida abundante en el espíritu. Porque la palabra dice, el espíritu está dispuesto, o sea, el espíritu quiere, tu espíritu está santo, tu espíritu está viviendo la gloria de Dios. No está viviendo la abundancia. Él ya ha venido a darnos vida y ahí vida en abundancia, en el espíritu. El tema es el alma y el cuerpo, que vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir trabajando más adelante. Vamos a Juan capítulo 7, versículo 38 al 39. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen. El Señor Jesucristo se paró un día y dijo, el que cree en mí, no he avanzado. Ahí está, muy bien. Que el dedo a veces, ¿no? El que cree en mí, como dice la Escritura, Jesucristo se paró y dijo eso, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, o sea, del Espíritu, correrán
ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que íbamos a recibir. Amén. Ahora, todos nosotros hemos recibido ese Espíritu. Todos nosotros tenemos eso en nuestro espíritu. Ahora solamente tenemos que dejar fluir el río, nada más. Ese río de agua viva, pero del Espíritu. Amén. De ahí tenemos que empezar a dejar fluir este río hermoso. A ver qué glorioso va a ser lo que va a ocurrir y lo que están experimentando, porque muchos estamos dejando fluir poco a poco, ¿no? De poquito en poquito. A veces no conscientemente, a veces un poco medio inconscientes, pero dejamos fluir. Cuando una persona viene y nos habla, ¿sabes qué? Te cuentas sus problemas, su lío. Y de pronto hay muchos que me dicen, no sé de cómo, pastor, pero he empezado a hablarle la palabra de Dios, ¿no? Ha empezado a fluir ese río de agua viva. Porque ese río ha vencido a la mente. Porque ¿qué pasa en la mente? En la mente dice, ¿así te ha hecho? ¿Te ha dicho eso? No, vamos a ver. No, tú dile que yo voy a hablar. Y empezamos a hacer, porque esa es nuestra mente, esas son nuestras emociones. Pero cuando es el Espíritu es distinto y el Espíritu comienza a fluir con sabiduría, con palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Eso es el fluir del Espíritu, es el Espíritu mismo. Pero tiene que vencer la barrera de la mente, del alma. Y por esa razón, mientras más fuerte esté nuestra alma, no puede vencer. Y por esa razón, a veces nuestro consejo es más humano, natural, caído. Ese es nuestro consejo, ¿no? Generalmente. ¿Por qué? Porque no puede el Espíritu vencer esa barrera. Pero de vez en cuando, como les digo, vence y va a vencer y tiene que vencer y lo va a hacer. Porque es así, es vida en abundancia y está ahí para fluir y para ser un río de agua viva. Así que déjelo fluir, vamos a empezar a fluir en ese río. Vamos a otro pasaje, está en Juan capítulo 6, versículo 63. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. El Espíritu es el que da vida. Recuérdelo siempre. Ese espíritu, esa vida espiritual es lo que le va a dar vida también a tu alma, es lo que le va a dar vida a tu cuerpo. Porque el problema que tenemos es que tenemos esa vida espiritual, pero nuestra alma no está tan viva con la vida de Dios, sino está más viva con la vida del otro lado y nuestro cuerpo ni qué decir, ¿no? Porque muchos dicen, tú hablas de sanidad y demás, y tus achaques, y tu espalda, ¿no? y tu gripe, o lo que tengas, porque todavía esa vida no ha llegado, y tiene que llegar. Por eso es el Espíritu el que va a dar. Es el Espíritu Santo quien va a operar. Es el Espíritu quien tiene que guiar, controlar primero nuestra mente y luego nuestro cuerpo. Pero ese es el proceso, poco a poquito. Vamos a ir viendo cómo funciona esto. Vamos al punto 3, ya para acabar, ¿no? Para acabar. Punto número 3, vida o muerte. Ahora sí entramos en el meollo. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 11. Los que tienen Biblia pueden comprobar. Dice el apóstol Pablo, si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vea, escuche bien esta promesa, es tremenda, es alucinante. Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, este es Dios, mora en vosotros y mora en todos nosotros, ¿no? El que levantó de los muertos a Cristo, Padre, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esa es la promesa y eso es lo que tiene que ocurrir. Pablo lo dice. Si Dios ha levantado de los muertos a Jesucristo,
también va a vivificar tu cuerpo mortal, o sea, ¿no? Lo va a vivificar. Eso, como dicen algunos, está en la teoría, porque en la práctica estamos con achaques, con enfermedad, con dolores, ¿no? Algunos ya estamos medio agachados ya de dolor y demás. ¿Por qué? ¿Por qué no se está cumpliendo esta palabra? Porque es una afirmación de Pablo. El Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo, Él va a vivificar también tu cuerpo mortal. Pero como les decía, hay una barrera que impide en nuestra vida que esto ocurra. Es nuestra alma, nuestra mente, es nuestra razón, que muchas veces impide que esto ocurra. Pero vamos a ir viendo el consejo del mismo apóstol Pablo, que nos va guiando y nos va diciendo cómo podemos salir o cómo podemos sobrepasar esta barrera. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. El Señor Jesucristo ha venido a participar como nosotros de un cuerpo físico humano mortal, natural, para que por medio de ese sacrificio pueda vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al enemigo, al diablo. Versículo 15 continúa diciendo: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay una servidumbre, una esclavitud que está basada en el temor de la muerte. Ahí está la primera barrera, una barrera que es la última, la que dice el Señor que va a vencer, porque dice el postrer enemigo que va a ser vencido va a ser la muerte. Por causa de la muerte, el temor a la muerte, nosotros todavía somos esclavos de estas enfermedades y demás, porque todavía el enemigo ha puesto temor por causa de la muerte en nuestro corazón y somos esclavos. Porque aunque seamos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, quieras o no, al final de cuentas, a muchos nos da temor, miedo, morir. ¿Sí o no? Algunos decimos: mi Señor, cuánto quisiera estar con Dios, cuánto que sería estar con mi Señor. Y cuando viene el Señor a recogernos, no, ¿y qué va a ser de mis hijos y de mi casa y la deuda en el banco y todo eso, ¿no? Sin embargo, hay un temor a la muerte. Tenemos un temor a la muerte. Tenemos que reconocerlo, ¿no? Excepto algunos, ¿no? Que sí, que quieren partir ya no más, pero es otro tema. Tenemos todavía eso y por causa de eso hay esclavitud. ¿Cómo vencemos el temor? El Señor Jesucristo ha vencido. Dice: el postrer enemigo a ser vencido es la muerte. Y Él va a ser vencido. Y el Señor ha vencido a la muerte. Nosotros poco a poco vamos a ir enfocándonos en eso. A continuación vamos a profundizar lo que Pablo mismo enseña. Y Él nos da todos los datos, nos dice cómo funcionan las cosas y cómo vamos a vencer este temor a la muerte. Porque tiene que ser algo congruente y racional, quieras o no, ¿no? Si mejor es estar en la presencia de Dios, ¿por qué me da tanto miedo partir a la presencia de Dios? ¿Mm? Algunos dirán: es que la forma, ¿no? O sea, sería lindo que me duerma y despierte en el cielo, ¿no? Qué bonito. Pero que algunos tienen temor de que no sea un accidente o me den convulsiones o no sé, enfermedad. Eso es lo que a veces la gente tiene temor, ¿no? De cómo el paso, el proceso. Pero poco a poco en eso mismo tenemos que entrar a la confianza y al conocimiento de la verdad de Dios
para que esa verdad sea tan real que nos podamos ver aún la muerte desde otra perspectiva, ya no con temor, sino con el entendimiento de lo que realmente es y con el entendimiento de que Jesucristo ha vencido a la muerte y que por esa causa nosotros podemos ser beneficiados en nuestro mismo cuerpo. Así que vamos a partir de Romanos capítulo 8, todo este capítulo explica esta parte. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿El cuerpo está muerto por el pecado? Sí, porque estoy totalmente por el temor a la muerte y todo, por el pecado, muerte para el cuerpo. Pero el espíritu vive a causa de la justicia. El espíritu, nuestro espíritu tiene vida por causa de la justicia. Por causa de la justicia, o sea, esa santidad que está en el espíritu le da vida. Y esa santidad, cuando fluya hasta el alma, va a darle vida al alma. Y esa santidad, cuando fluya al cuerpo, va a darle vida al cuerpo. Así de sencillito. El Pablo está enseñando poco a poco esto. Vamos un poquito más adelante, o en este caso más atrás. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 6 dice, porque los que son de la carne, y aquí está la clave, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El apóstol nos está dando la clave de cómo vencer la barrera del alma y que la vida del Espíritu fluya en todo el ser. Nos está diciendo que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mas los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuál es tu enfoque? ¿En qué estamos pensando? ¿En qué estamos meditando? ¿En qué está concentrada nuestra mente? Porque el tema es primero la mente. El primer objetivo es vencer en la mente. ¿Qué está pensando tu mente? ¿Estás enfocado en las cosas de la carne o estás enfocado en las cosas del Espíritu? Ahí está una clave para poder vencer y para poder hacer que la vida del Espíritu fluya en la vida del alma también y le dé vida al alma. Cuando estoy concentrado en las cosas de la carne, pienso en las cosas de la carne, difícilmente las cosas o la vida del Espíritu va a funcionar en mi alma, porque estoy concentrado en la carne. ¿Qué son las cosas de la carne? Las cosas que son de la naturaleza humana, las cosas que son naturalmente humanas y más que todo caídas, ¿no? O sea, en todo aquello que es en cierta medida pecaminoso. Pero pensamos en eso. Estamos constantemente concentrados en esas cosas. Esto impide que la vida del Espíritu pueda fluir en el alma. Yo siempre bueno, más allá de lo que uno medite, yo les digo que se cuiden aún de lo que uno mete a su mente, ¿no? Porque a veces nuestra mente está abierta, les gusta hacer, ¿no? Open mind, ¿no? De mente abierta a todas las cosas. ¿Qué cosas? Pero novelas, chismes, noticias, tragedias, lo opuesto a lo que dice la palabra. La Biblia dice todo lo puro, todo lo digno de alabanza, todo lo honesto, ¿no? Pero nosotros estamos todo lo impuro, todo lo sucio, todo lo asqueroso. A eso estamos abiertos, ¿no? Nos gusta y por eso hay éxito en los top shows, ¿no? Como Caso Cerrado y esas cosas que producen, que publican lo que es lo más bajo, lo más vil y asqueroso por los medios de comunicación, ¿no? Y mucha gente está cautivado en eso.
Y eso está constantemente en su mente. Ahora que tenemos medios de distribución masiva, redes sociales y demás, es más abierto y todos tenemos acceso a todo tipo de información. Y eso está en nuestra mente y como dice la palabra, estamos pensando en estas cosas. ¿Qué es lo que ve nuestro Facebook? ¿Qué es lo que nos manda nuestro algoritmo? ¿Gatitos? Nos está mandando nuestro algoritmo información. Lo que nosotros consumimos, eso nos envía constantemente, ¿no? Y eso tenemos que ver si es de la carne o es del espíritu. Por eso les decía, las redes sociales hoy día se han convertido en la parte exterior de nuestro corazón. No es algo como que son redes, no. Lo que en tu corazón, lo que tu corazón está brotando. Porque es lo que estás consumiendo y también lo que estás propagando. ¿Qué estás consumiendo? Y eso también se lo propagas. Por eso aún a mis líderes les digo, o sea, podemos ver muchas cosas, prédicas y demás, pero aún dentro de las prédicas tenemos que ser sabios en ver qué cosa vamos a enviar o propagar. Porque no todos los predicadores hablan de Dios, todos los predicadores tienen bonitas prédicas, pero no todos concuerdan con la visión que tenemos como casa y como eclesía. Por eso es importante. Pero aún más allá de eso, hay otras cosas que son más terribles, ¿no? Que abiertamente, aún sin Dios, propagamos y compartimos y demás. Cuando es época electoral nos metemos ya a la parte política y todo eso. Por eso es importante. El apóstol Pablo, el Señor mismo, a través de este hombre de Dios, nos está dando la clave. Los que son de la carne piensan, meditan en las cosas de la carne. Hoy día quiero animarte a que tu meditación, tu pensamiento y tu corazón se enfoque en esto de forma radical. Que empieces a buscar, porque no es dónde ir, dónde buscar, no, es aquí en tu espíritu está el Espíritu Santo, está la palabra, está la pureza, ahí está. Y esta solamente necesita que tú le prestes atención y te empieces a enfocar y meditar en esta santidad, en esta espiritualidad tuya. Y permitas que esto pueda ser la meditación de tu alma y de tu mente. Un poco más adelante, en el libro de Romanos, en el mismo libro de Romanos 8, versículo 15, nos dice también el apóstol: no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Recuerdan? Por causa del temor a la muerte, muchos de nosotros somos esclavos. El Señor nos dice a través del apóstol: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Recuerdan? Temor de la muerte. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. Hemos recibido el espíritu de adopción, no de temor, no de esclavitud. El Señor Jesucristo ha muerto y nos ha dado vida en el espíritu, no para que estemos otra vez en temor de la muerte, temor de que me va a pasar algo, me voy a enfermar de algo, no. Y por eso seamos esclavos de eso. La palabra es clara. El Señor nos ha dicho que no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar en temor. Hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, por el cual le decimos a Dios nuestro papá, nuestro papito, por el cual confiamos en que Él tiene todo lo mejor para nosotros, por el cual nuestra mente está enfocada a partir de ahora en la espiritualidad, en la palabra de Dios. Miquel, ¿me puedes ayudar, por favor? Es por esto que nosotros tenemos que empezar a enfocarnos en esto. Clamamos Abba, Padre, ¿no? Clamamos a nuestro papá, clamamos a nuestro papito.
Dejamos de enfocarnos en las cosas del mundo. Deje esas cosas, deje lo que nos está llamando la atención, lo que tanto capta nuestra atención, lo que busca que nosotros nos concentremos en esas cosas. Empecemos a enfocarnos en la verdad, en lo que Dios en tu espíritu. Y sigue a tu espíritu, porque tu espíritu está clamando, Abba Padre. Tu espíritu está gritando, papá, papito, papito, porque está enfocado en tu Padre, está enfocado en tu Dios, no en las cosas de la vida, no en la vanagloria, no en qué tendré o qué vestiré mañana, qué comeré mañana. El Señor sabe, tu Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. Tu Padre sabe qué necesitas. Tu Padre sabe lo que tu vida, esa vida del Espíritu va a empezar a fluir a tu alma y a tu cuerpo. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar. Benji, le vamos a dar gracias a nuestro Señor y le vamos a adorar con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias, papá, papito, gracias. Hoy día te agradecemos por esa vida abundante, la vida que has puesto en cada uno de nosotros. Hoy día queremos que fluya, que esos ríos fluyan, que nuestra mente sea llena de tu palabra, de tu unción, de tu gracia, y aún nuestro cuerpo sea afectado por esa vida. Y venga esa sanidad, esa restauración, esa sanidad a nuestro cuerpo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de falsa doctrina en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de error en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu inmundo en esta mañana y declaramos libertad para tu pueblo, Señor. Libertad para nuestro espíritu, para que fluya y para que fluya como ríos, Señor, de agua viva. Gracias, Señor. Levanta tus manos, adórale, háblale a tu Señor. A criação adora a ti e nós, seus filhos,